El mundo de Sofía. Los mitos. Un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. A la mañana siguiente no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó aburrida el largo día en el instituto, procurando ser muy amable con Yorún. En los recreos, en el camino hacia casa, comenzaron a hacer planes para una excursión con tienda de campaña en cuanto se secara el bosque. De nuevo se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba un matasellos de México. Era una postal de su padre, en la que decía que tenía muchas ganas de ir a casa y que había ganado al piloto jefe al ajedrez por primera vez, y también que casi había terminado los 20 kilos de libros que se había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. Y había además un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la puerta de la casa y dejó dentro la cartera y el correo, antes de irse corriendo al callejón. Sacó nuevas hojas escritas a máquina y comenzó a leer. La visión mítica del mundo. Hola Sofía, tenemos mucho que hacer, de modo que empecemos ya. Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva, que surgió en Grecia, alrededor de los años 600 antes de Cristo. Hasta entonces habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Esas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación, a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios, una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Utilizaremos como ejemplo algunas ideas de la mitología nórdica. No hace falta cruzar el río para coger agua. Seguramente habrás oído hablar de Thor y su martillo. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabrios. Cuando agitaba su martillo, había truenos y rayos. La palabra noruega, torden, truenos, significaba precisamente eso, ruidos de Thor. Cuando hay rayos y truenos, también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores en la época vikinga. Pero por eso Thor fue adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve era porque Thor agitaba su martillo. Y cuando llovía, todo crecía bien en el campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia, y además todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Thor, lo que le convirtió en uno de los dioses más importantes del norte. Thor también era importante en otro contexto, en un contexto que tenía que ver con todo el concepto del mundo. Los vikingos imaginaban que en el mundo habitado era una isla constantemente amenazada por peligros externos. A esa parte del mundo le llamaban Midgard, el patio en el medio, es decir, el reino situado en el medio. En Midgard se encontraba además Asgard, el patio de los dioses, que era el hogar de los dioses. Fuera de Midgard estaba Utgard, el patio de fuera, es decir, el reino que se encontraba afuera. Aquí vivían los peligrosos trolls, gigantes, que constantemente intentaban destruir el mundo mediante astutos trucos. A esos monstruos malvados se les llamaba fuerzas del caos, tanto en la religión nórdica como en la mayor parte de otras culturas. Los seres humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Los trolls podían destruir Midgard raptando a la diosa de la fertilidad, Freya. Si lo lograba, en los campos no crecería nada y las mujeres no darían a luz. Por eso era tan importante que los dioses buenos pudieran mantenerlos en jaque.
También en este sentido, Thor jugaba un papel importante. Su martillo no solo traía lluvia, sino también era una arma importante en la lucha contra las fuerzas peligrosas. El martillo le daba un poder casi ilimitado. Por ejemplo, podía echarlo tras los trolls y matarlos. Y además no tenía que tener miedo de perderlo, porque funcionaba como un boomerang y siempre volvía a él. He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza y cómo se libra con una constante lucha entre el bien y el mal. Y esas explicaciones míticas eran precisamente lo que los filósofos rechazaban, pero no se trataba únicamente de explicaciones. La gente no podía quedarse sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando amenazaban las desgracias, tales como sequías o epidemias. Las personas tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal. Esta participación se llevaba a cabo mediante distintos actos, religiosos o ritos. El acto religioso más importante de la época de la antigüedad noruega era el sacrificio, que se hacía en el fin de aumentar el poder del dios. Los seres humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses para que estos reuniesen fuerzas suficientes para combatir a las fuerzas del caos. Esto se conseguía, por ejemplo, mediante la sacrificación de un animal. Mediante el sacrificio de un animal al dios en cuestión. Era bastante corriente sacrificar muchos cabrios a Thor. En lo que se refiere a Odín, también se sacrificaban seres humanos. El mito más conocido en Noruega lo conocemos por el poema Thrymskvida, la canción sobre Thrym. En él se cuenta que Thor se quedó dormido y que, cuando se despertó, su martillo había desaparecido. Se enfureció tanto que las manos le temblaban y la barba le vibraba. Acompañado por su amigo Loki fue a preguntar a Freyja si le dejaba sus alas para que éste pudiera volar hasta Jotunheimen, el hogar de los gigantes, con el fin de averiguar si eran los trolls los que le habían robado el martillo. Ahí Loki se encuentra con Thrym, el rey de los gigantes, que en efecto empieza a presumir de haber robado el martillo y de haberlo escondido en 8 millas bajo la tierra. Y añade que no devolverá el martillo hasta que no logre casarse con Freyja. ¿Me sigues, Sofía? Los dioses buenos se encuentran de repente ante un dramático secuestro. Los trolls se han apoderado de su arma defensiva más importante, lo que da lugar a una situación insostenible. Mientras los trolls tengan en su poder el martillo de Thor, tienen el poder total sobre el mundo de los dioses y de los humanos, y a cambio del martillo exigen a Freyja. Pero tal intercambio resulta igual de imposible. Si los dioses tienen que desprenderse de su diosa de la fertilidad, la que vela por todo lo que es vida, la hierba en el campo se marchitará, y los dioses y los humanos morirán. Es decir, la situación no tiene salida. Si te imaginas un grupo de terroristas amenazando con hacer explotar una bomba atómica en el centro de París o de Londres, si no se cumplen sus peligrosísimas exigencias, ¿entiendes muy bien esta historia? El mito cuenta que Loki vuelve a Asgard, donde pide a Freyja que se vista de novia, porque hay que casarla con los trolls. Desgraciadamente, Freyja se enfada y dice que la gente pensará que está loca por los hombres si accede a casarse con un troll. Entonces el dios Heimdall se le ocurre una excelente idea. Sugiere un disfraz en actor de novia. Podrán atarle el pelo y ponerle piedras en el pecho para que parezca una mujer. Evidentemente a Thor no le hace muy feliz esta propuesta, pero entiende finalmente que es la única posibilidad que tienen los dioses de recuperar el martillo, es decir, el consejo de Heimdall.
Al final, Thor se viste de novia. Loki le va a acompañar como dama de honor. Vayamos las dos mujeres a Jotunheim, dice Loki. Si prefieres un idioma más moderno, diríamos que Thor y Loki son los policías antiterroristas de los dioses. Disfrazados de mujeres, deben meterse en el baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Thor. En cuanto llega a Jotunheim, los trolls empiezan los preparativos de la boda. Pero durante la fiesta nupcial, la novia, es decir, Thor, se come un buey entero y 8 salmones. También se bebe 3 barriles de cerveza. A Thrym le extraña y los soldados del comando disfrazados están a punto de ser descubiertos, pero Loki consigue escapar de la peligrosa situación. Dice que Freya no ha comido en 8 noches por la enorme ilusión que le hacía ir a Jotunheim. Thrym levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto al mirar dentro de los agudos ojos de Thor. También esta vez es Loki el que salva la situación. Dice que la novia no ha dormido en 8 noches por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces Thrym ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia. Durante la ceremonia de la boda se encuentra que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con él a Thrym y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así el siniestro secuestro tuvo un final feliz. Una vez más, Thor, el Batman o el James Bond de los dioses, había vencido a las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito. Sofía, ¿pero qué significa en realidad? No creo que se hayan inventado solo por gusto. Con este mito se pretende dar una explicación a algo. Ese algo podría ser lo siguiente. Cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación de por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año. En invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunheim, pero en primavera consigue recuperarlo. Así pues, el mito intenta ver a los seres humanos expuestos a algo que no entienden. Pero ¿habría algo que explicar además del mito? A menudo, los seres humanos realizan distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos imaginarnos que la respuesta de los humanos a sequías o a malos años sería representar el drama que describía el mito. Quizás disfrazaba de novia a algún hombre del pueblo, con piedras en lugar de pechos, pero recuperar el martillo que los trolls habían robado. De esta manera, los seres humanos podían contribuir a que llovería y a que el grano creciera en el campo. Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo en los que los seres humanos dramatizaban un mito de estaciones, con el fin de acelerar los procesos de la naturaleza. Solo hemos echado un brevísimo vistazo al mundo de la mitología nórdica. Existen un sinfín de mitos sobre Thor y Odín, Frey y Freya, Oder y Balder y muchísimos otros dioses, ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo entero antes que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. Durante los siglos habían hablado de los dioses de generación en generación. En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y Asclepio, Heracles y Hefesto, por nombrar algunos. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por
por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación al tener escritos los mitos. Se hizo posible discutirlos. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero, solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque era igual de egoísta y de poco fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizá los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en el filósofo Xenofanes, que nació en el 570 a.C. Los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen, decía. Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos. Los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspectos de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época los griegos fundaron una serie de ciudades-estado en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Sofía dio vueltas por el amplio jardín, intentó olvidarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Especialmente importante era olvidarse de lo que había leído en los libros de ciencias naturales. Si se hubiera criado en ese jardín sin saber nada sobre la naturaleza, ¿cómo habría vivido ella entonces la primavera? Habría intentado inventar una especie de explicación o por qué de pronto un día comenzaba a llover. Habría imaginado una especie de razonamiento de cómo desaparecía la nieve y el sol iba subiendo en el horizonte. Sí, de eso estaba totalmente segura, y empezó a inventar e imaginar el invierno había sido como una garra congelada sobre el país debido a que el malvado Muriat se había llevado presa a una fría cárcel a la hermosa princesa Siquita. Pero una mañana llegó el apuesto príncipe Bravato a rescatarla. Entonces Siquita se puso tan contenta que comenzó a bailar por los campos, cantando una canción que había compuesto mientras estaba en la fría cárcel. Entonces la tierra y los árboles se emocionaron tanto que la nieve se convirtió en lágrimas, pero luego salió el sol y secó todas las lágrimas. Los pájaros imitaron la canción de Siquita, y cuando la hermosa princesa soltó su pelo dorado, algunos rizos cayeron al suelo, donde se convirtieron en lirios del campo. A Sofía le pareció que acababa de inventarse una hermosa historia. Si no hubiera tenido conocimiento de otra explicación para el cambio de las estaciones, habría acabado por creerse la historia que se había inventado. Comprendió que los seres humanos quizás hubieran necesitado siempre encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no podía vivir sin tales explicaciones, y entonces inventaron todos los mitos en aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia.